Hola, bienvenido a YouScience y en este video trabajaremos en cómo encontrar el vector resultante dado un sistema de vectores. La magnitud de los vectores que vamos a estar trabajando aquí corresponderán a la fuerza. Para ello contamos con un ejemplo ilustrativo donde 4 pájaros se encuentran peleando por una carnada y cada uno de ellos aplica una fuerza diferente con ángulos diferentes respectivamente. Antes de comenzar con el ejercicio, nos damos cuenta que contamos con los ejes del plano cartesiano. Pero también debemos de recordar que dependiendo del cuadrante donde nosotros estemos trabajando, vamos a tener valores positivos de las x, valores negativos. De igual manera sucede con el eje Y, donde vamos a tener valores de y positivo y valores de y negativo. Este primer ejercicio lo vamos a resolver con ángulos agudos. Es por ello que es de suma importancia considerar el valor de las x y de las y dependiendo de su cuadrante. Trabajaremos con el ave azul en el primer caso, entonces tenemos al ave azul y su vector corresponde a esta línea o a esta cuerda que nosotros contamos aquí con una magnitud de 120 newtons y un ángulo agudo de 50 grados. Por lo tanto, la componente Bx la vamos a encontrar como la magnitud del vector por la función trigonométrica coseno del ángulo. Si nosotros sustituimos adecuadamente, la magnitud del vector corresponde a 120 newtons, que tendremos que multiplicar por el coseno de 50 grados. Cuando nosotros ingresamos esta información en nuestra calculadora científica, obtenemos un valor de 77.134 newtons. Para este video y todos los demás que trabajaremos, vamos a considerar 3 decimales. De igual manera, procedemos a calcular su componente Vy. Por lo tanto, va a ser la magnitud del vector por la función trigonométrica seno del ángulo y sustituyendo será 120 newtons por el seno de 50 grados. Esto nos da como resultado 91.925 newtons. De igual manera, vamos a trabajar con los demás sistemas, en este caso para el ave verde. El vector correspondiente sería este que se forma desde el origen hasta el ave, donde tenemos una magnitud de 80 newtons y un ángulo de 35 grados. Entonces, para nuestra componente Bx, antes de empezar a calcular, debemos darnos cuenta que la x en este caso se encontrará en el valor de las x negativas. Por ende, colocamos un signo negativo porque estamos trabajando en este lado del cuadrante del plano cartesiano y colocamos la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Nuevamente sustituimos y en esta ocasión la magnitud del vector será 80 newtons, que tendremos que multiplicar por el coseno de 35 grados. Realizando esta operación matemática en nuestra calculadora científica, nos da un valor de menos 65.532 newton. Aquí recordemos que tenemos que colocar el signo negativo,
que colocamos desde el inicio del ejercicio. Es por eso que al multiplicar 80 por el coseno de 35 me da 65.532, pero luego debo de multiplicarlo por este signo negativo que se encontraba acá. Para nuestra componente VY, nos damos cuenta que este vector se encuentra en los valores de las y positivas. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra fórmula de la magnitud del vector por el seno del ángulo. Sustituyendo, esto nos quedará como 80 newtons por el seno de 35 grados. Esto nos da como resultado un valor de 45.886 newtons. Procedemos a encontrar las componentes Vx y Vy para nuestra ave, vamos a decirlo así, nuestra ave naranja. Que tiene una magnitud de 100 newtons y un ángulo de 75 grados. Por lo tanto, su componente Vx, antes de empezar a trabajar, nos damos cuenta que descansa sobre los valores de las x negativas. Por lo tanto, tenemos que colocar un signo negativo, la magnitud del vector y la función trigonométrica coseno del ángulo. Sustituyendo adecuadamente y no olvidando el signo negativo, tenemos que su magnitud del vector es de 100 newtons, que tendremos que multiplicar por el coseno de 75 grados. Ingresando estos datos en nuestra calculadora científica, obtenemos un valor de menos 25.882 newtons. Y ahora con su componente Vy nos damos cuenta que en este vector que estamos trabajando con el ave naranja, sus valores de las y se encuentran en las y negativas. Por lo tanto, de igual manera, tenemos que colocar un signo negativo y esto nos va a quedar como la magnitud del vector por el seno del ángulo, y sustituyendo nos va a quedar menos 100 newtons por el seno de 75 grados. Esto nos va a dar un valor de menos 96.592 newtons. Y ya para finalizar, realizaremos lo mismo con nuestra ave de color rojo. Donde su componente Vx, analicemos el plano cartesiano para este vector, nos damos cuenta que descansa sobre las x positivas. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra fórmula normal de la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Esto significa que voy a multiplicar mis 150 newtons por el coseno de 65 grados. Esto me da un valor de 63.392 newtons. Y lo mismo va a suceder con la componente Vy. Analizo en dónde queda con respecto al eje Y en el plano cartesiano y me doy cuenta que este queda en las componentes de las y negativas. Por lo tanto, tengo que colocar un signo negativo del vector
por el seno del ángulo, menos 150 newtons por el seno de 65 grados. Ingresando estos valores en la calculadora científica, nos da un valor de menos 135.946 newtons. Y ahora lo que tenemos que realizar para poder encontrar el vector resultante o la fuerza resultante es que nos dice que el vector resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los vectores componentes de x al cuadrado más la sumatoria de todas las componentes de los vectores y al cuadrado. Entonces esto demanda que yo tenga que encontrar la sumatoria de todas las componentes de los vectores en x y todas las componentes de los vectores en y. Para ello vamos a simplificar toda la información calculada en este ejercicio y continuamos. Muy bien, continuando, lo único que he hecho hasta ahorita fue nada más rescatar las componentes Bx y By de cada una de las aves que estuvimos trabajando por separado. Entonces, para calcular la componente de los vectores en x, voy a tener que sumar todas las componentes Vx que yo encontré para cada uno de los vectores, copiándolas con su signo, es decir, este positivo, este negativo y este positivo. Entonces es lo único que vamos a proceder a realizar, copiar estos valores con todo y su signo. Al momento de sumar todos estos valores, vamos a obtener un resultado de 49.112. Y ya nada más agregamos la unidad de newtons. Si se dan cuenta, aquí yo no lo coloqué, pero me tengo el cuidado de que al final lo coloco. Y de igual manera vamos a proceder con las componentes Vy. Aquí voy a copiar todos los valores de las Vy que encontré con todo y su signo. Debo de copiarlas con mucho cuidado. Y ahora solo procedemos a realizar la agrupación de términos que colocamos para la sumatoria de todas las componentes Vy de los vectores. Dándonos un valor de menos 94.727 newtons. Y ahora que ya conozco estas sumatorias, entonces puedo proceder a sustituir en esta ecuación. Por lo tanto, mi vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 49.112 newtons al cuadrado más menos 94.727 newtons al cuadrado. Bien. Antes de realizar la raíz cuadrada, nosotros debemos de realizar la suma de los cuadrados. Por lo tanto, tengo que elevar 49.112 al cuadrado
sumarle el cuadrado de menos 94.727 y al resultado que me dé, luego le saco la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo aquí por partes. Y esta suma de cuadrados nos va a dar un valor de 11.385 punto 193. Aquí nos va a quedar como newtons al cuadrado en que elevamos, pero en este análisis dimensional no vamos a detallar bastante. Entonces, ahora que yo saque la raíz cuadrada de este valor, vamos a ver cuánto nos da. $106.701 newtons. ¿Bien? Y de igual manera, nosotros podemos calcular la dirección de este vector. ¿Cómo? Pues nada más aplicando la fórmula que nos dice que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del valor absoluto del cociente de la sumatoria de los vectores de las componentes y entre la sumatoria de las componentes de los vectores en X. ¿Bien? Entonces nada más vamos a sustituir y esto va a quedar como tangente inversa, valor absoluto, y mis valores de las sumatorias de las componentes Y es este que tenemos aquí. Bien, pero como me está pidiendo valor absoluto, no voy a tomar en consideración el signo negativo, porque todo número en su valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, coloco 94.727. Y mis valores absolutos de la sumatoria de las componentes de los vectores en X es 49.112. Calculamos el ángulo. Primero tengo que realizar la división y luego aplicarle la tangente inversa. Esto nos va a dar un valor de 62.59 grados. Por lo tanto, conocemos la dirección y la magnitud del vector resultante. Si nosotros quisiéramos representar esto de alguna manera, pues podemos dibujar un plano cartesiano y nos damos cuenta de los valores de nuestras componentes. Nuestra componente Bx, que es la que tenemos aquí, es positivo. Y nuestra sumatoria de componentes en BY es negativo. Por lo tanto, tenemos que buscar la combinación de las X positivas y de las Y negativas. Eso significa que las X positivas se encuentran por aquí, pero a su vez tengo que encontrar las Y negativas que se encuentran por acá. Por lo tanto, ahora que yo grafique o bosqueje o haga una representación de mi vector resultante, pues se va a encontrar entre este cuadrante, en el cuadrante 4, que tiene una magnitud de 106.701 newtons con un ángulo de 62.59 grados. Entonces esta es mi respuesta gráfica de bosquejo y estos son mis valores numéricos independientes. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo que yo dibujé siempre tiene que abrirse hacia el eje X. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta,
Este ángulo siempre se abre con el eje X, como tuvimos aquí el de 50. Este de 35 se abría con respecto al eje X más cercano, que es de 35. Este de 75 con el eje X más cercano y este de 65. Sí, y así es como hemos terminado este ejercicio, donde encontramos el vector resultante analizando cada uno de los cuadrantes al momento de encontrar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Si este video te ha gustado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es USAID. Nos vemos hasta el siguiente video.